producción de armamento, de producción de alimentos, de todo, ya a la población francesa. Y entonces los van recolectando, cogiendo, llevando en trenes a fábricas alemanas o en la frontera con Francia, y esto empieza a provocar la primera resistencia activa del pueblo francés. Y se incrementa la resistencia. La resistencia empieza a tomar ya otro cariz. Ya no era simplemente el núcleo de Gaulle en Londres y las resistencias parcializadas de fuerzas políticas, sino ya se organizan las fuerzas francesas del interior, dominadas por el PCE, y también el Consejo Nacional de la Resistencia, dominada por el Gaulle. A partir del 44, ya con la presencia aliada, ya se produce la organización y el paso al ataque directo de las guerrillas hacia el ejército nazi. Y el 25 de agosto del 44 sucede un hecho mítico, que es la entrada y la liberación de París a través de la columna Leclerc y particularmente de la división motorizada de republicanos españoles que, si habéis visto las fotos, veis como vehículos motorizados llevan el nombre de Guadalajara, Belchite, de las grandes batallas de la Guerra Civil Española. Entonces, ahí hay el comandante Robert, que yo creo que era asturiano, no sé exactamente de qué lugar, pero era asturiano, era el que mandaba la novena. Eran 160 hombres. Y bueno, en conclusión, es interesante una evaluación final de lo que fue la participación de los combatientes republicanos en la resistencia. Se calcula, de acuerdo con el informe Koenig, que hubo entre 10.000 y 12.000 combatientes republicanos en la resistencia, los cuales fueron una fuerza enormemente eficaz. Los datos son importantes. 512 acciones armadas, 9.800 prisioneros nazis o colaboracionistas, 3.000 bajas al enemigo, 190 presos liberados, 600 líneas de suministro eléctrica voladas, 80 locomotoras, 6 centrales eléctricas, 22 minas de carbón. Mientras las pérdidas fueron muy limitadas. Esto es lo que tiene una guerrilla bien organizada, se caracteriza porque golpea y es mucho más difícil golpearla. Hay que señalar que al final, cuando no había acabado la guerra española, todavía hubo algunos sectores militares, entre ellos el general anarquista más importante, que era Cipriano Mera, que planteó no resistir en guerra de posiciones, sino formar unidades guerrilleras en la retaguardia esta. Justamente por esto, porque os he dicho el número de prisioneros y de bajas que provocaron 3.000 bajas, mientras que las bajas de la resistencia republicana fueron 234 muertos, 186 heridos, 349 prisioneros, es decir, un 10% como mucho del conjunto de las fuerzas movilizadas. En relación a la resistencia, ya he dicho que hubo siempre en la resistencia un conflicto interno muy potente, que era la continuidad del conflicto que en España se había dado desde los hechos de mayo del 37 entre el Partido Comunista Stalinista y el resto de las fuerzas anarquistas y particularmente comunistas y trotskistas, ¿no? Como era una persecución que ya en la misma resistencia provoca varios asesinatos de dirigentes del POM por cuadros stalinistas. Entonces, hay un apartado en el libro que son los voluntarios internacionales del POM, que es parecido a las brigadas internacionales, pero como dentro de un mes va a venir el autor de esa ponencia, que es Andy Urban, que aparte ha hecho un libro mucho más desarrollado, un trabajo extraordinario de identificación de personas, trayectorias, etc., no me voy a extender yo. Simplemente quiero para que veáis el perfil humano. Esto eran alemanes, italianos, sobre todo, porque eran los que venían huyendo de regímenes totalitarios que recorren todo el proceso, lucha contra el franquismo en España, lucha contra el nazismo en Francia y a la vez lucha contra el estalinismo, ¿no? Y en ese sentido hay un personaje, que es el que quiero recoger, que es el personaje de Hans Reiter, que era un militar alemán, de familia militar alemana,
que se enfrentó al ascenso de los nazis dentro de la Wehrmacht y como tal tuvo que partir hacia la Legión extranjera. Cuando estalla la Guerra Civil, da el salto a España y se incorpora a las milicias del POUM dirigiendo como comandante el batallón de choque. Detenido por los estalinistas en junio del 37, es acusado por el Partido Comunista Alemán, el KPD, de terrorista y agente de la Gestapo. Logra escapar y colocarse dentro del 19 Cuerpo de Ejército, que estaba dirigido por socialistas y anarquistas que actúan como cobertura. Cuando acaba la guerra, pasa al norte de África, al campo de concentración de Maulan, en Argelia, con 12.000 republicanos más. Se fuga del campo y se alista en las fuerzas francesas del interior, que posteriormente van a dar lugar a la columna Leclerc y posteriormente a la 9ª compañía, a la 9. Y Reuter es precisamente el que mandaba el motorizado denominado Guadalajara y que el 24 de agosto del 44 toma el Hotel de Ville, es decir, el Ayuntamiento de París.